Muy bien, queridos amigos, pues de nueva cuenta con ustedes para compartir otro tema de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inagotable, como dice la escritura ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu, llega hasta nuestras coyunturas y hasta nuestros huesos, y su bendita palabra discierne e interpreta las intenciones y los pensamientos más profundos que pueda haber en nuestros corazones. Eso es lo que dice la escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, a diferencia de cualquier otro libro en el mundo, en la historia de la humanidad. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y la mejor manera de comprobar esto es en nuestras propias vidas. No es algo que alguien nos haya enseñado o a base de insistencia nosotros lo hayamos creído, sino que realmente el Espíritu Santo hace la obra en nosotros y nosotros lo comprobamos en nuestra propia vida. Y muy bien, pues hoy vamos a ver un nuevo tema. La palabra de Dios es inagotable. Pero sobre todo para estos días que estamos viviendo, queridos amigos, en estos días de esta pandemia y no solamente en estos días de esta pandemia, que quizás tenemos un poco más de tiempo al estar en nuestros hogares, al compartir, al convivir más con nuestros familiares, pues tenemos un poco más de tiempo y no solamente para estos tiempos de pandemia, sino en cualquier época de nuestra vida, vamos a ver un ídolo, vamos a ver algo que se puede convertir en un ídolo, en algo que nos aleje de Dios, en algo que nos enfríe de los caminos de Dios. Es algo que quizás muchos de nosotros éramos conscientes o no éramos conscientes. Era quizás algo que nosotros veamos con normalidad, pero si vemos el orden que Dios establece en su bendita palabra, nos vamos a dar cuenta de que quizás pudiera estar siendo un ídolo en nuestra vida, un Dios, digamos, que nos desvía del camino de la palabra de Dios, del camino de Jesucristo. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar del Dios del entretenimiento. Así es, el Dios del entretenimiento. Y usted sabe, querido amigo, que bueno, pues en nuestras vidas hoy hay muchos distractores, hay muchas situaciones con las cuales nosotros podemos llenar el tiempo. Y quizás en estos días donde tenemos más recurso del tiempo en nuestros hogares, quizás nuestras prioridades no estén siendo las correctas. Y el maligno, el mundo espiritual opuesto a Dios, es muy astuto y busca engañar. Dice Jesucristo que solamente viene a robar, a matar y a destruir, a robar nuestra salvación, a matar nuestra vida espiritual, a destruir por completo las áreas de nuestra vida. Y usted podrá decir, bueno, pero pues, ¿qué tiene? Yo no veo nada de malo en poder, pues, tener alguna actividad, en tener algún rato de esparcimiento, etcétera. Perfectamente válido. Pero si esa actividad, si ese entretenimiento que quizás hoy usted esté utilizando, si eso a lo que usted se está dedicando está por encima o en primer lugar o antes del tiempo que usted tiene que dedicarle a Dios, entonces se está convirtiendo en un ídolo, se está convirtiendo en un Dios, quizás el Dios del entretenimiento.
si esto le está robando a usted el tiempo que usted debe de dedicar en primer lugar a Dios, entonces sin usted saberlo o quizás sin usted darse cuenta, se está convirtiendo en el Dios del entretenimiento. Pero antes de saber si yo estoy cayendo en esa situación, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios establece mandamientos y ordenanzas. Y creo que para nosotros es fácil interpretar cuál es el primer mandamiento. Ese primer gran mandamiento que quizás se nos enseñó desde que nosotros estábamos pequeños, pero que muy probablemente, querido amigo, no cumplamos. Y usted se va a dar cuenta que nosotros confundimos el primer mandamiento con creer en Dios, que es algo totalmente diferente. Y fíjese lo que le voy a decir en estos momentos, y quizás lo que le voy a decir es algo que para usted le vaya a sonar algo pues difícil de entender, difícil de creer, pero fíjese lo que le voy a decir. Creer en Dios no hace la más mínima diferencia en su vida. ¿Sí? Escuchó usted bien, querido amigo. Creer en Dios no hace la más mínima diferencia en su vida. Usted podrá decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué está usted diciendo? Vamos a desglosar esto y usted va a ver que esto está basado en la palabra de Dios. Obedecer a Dios es lo que hace la gran y la enorme diferencia en nuestras vidas. La obediencia a Dios es lo que trae bendición a nuestras vidas. Usted podría decir, sí, pero un momento. La palabra de Dios dice que la salvación viene por la fe en Jesucristo. Estoy 100% de acuerdo con usted. Pero esa fe, querido amigo, tiene que demostrarse con un testimonio, con un buen comportamiento. Esa fe tiene que demostrarse con hechos. Porque imagínese que usted o yo decimos que creemos en Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nos pasamos la vida mintiendo, nos pasamos la vida en una cantina, nos pasamos la vida extorsionando a los demás, nos pasamos la vida en una vida desordenada, pues definitivamente eso no es una verdadera fe, queridos hermanos, porque también dice la palabra de Dios que el maligno se dedica a engañar al mundo entero de día y de noche. Entonces vamos a la palabra. Usted no me cree a mí. Usted no tiene por qué creerme a mí. Usted siempre debe de creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice a este respecto. Y nos vamos a ir al libro de el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento. El libro del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento. Nos vamos a ir al capítulo 2. Vamos a ver, querido amigo, vamos a ver si realmente tenemos en orden nuestras prioridades ante Dios. Recuerde lo que comentamos hace un momento. Creer en Dios no hace la más mínima diferencia en nuestra vida. Obedecer a Dios es lo que hace toda la diferencia en nuestras vidas. Y vamos a comprobarlo con lo que dice la palabra de Dios. El libro de Santiago, capítulo 2. Después del libro de los Hebreos viene el libro de Santiago y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a comenzar a leer en el versículo 14. El libro del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo
14. Y algunas Biblias tienen un pequeño subtítulo que dice: la fe sin obras es muerta. Estamos utilizando la versión Reina Valera, que es una versión de 1960. No es una versión tan reciente, es una versión que es fiel a los textos hebreos y griegos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces vamos, si usted tiene otra Biblia, adelante, adelante. Muy bien, el libro de Santiago capítulo 2, versículo 14, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Santiago, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es como, queridos amigos, que vemos una persona necesitada y nosotros: Señor, ayuda a la persona. Y vamos a suponer, querido amigo, que estoy yendo por una calle, por un camino y no hay nadie, quizás una persona ahí en un mal estado, una persona que necesita ayuda. Y Señor, ayuda a esta pobre persona. Bueno, ¿y por qué yo estoy pasando por ese lugar? ¿No debo yo de darle ayuda? O sea, la fe se tiene que demostrar. Yo tengo que demostrar que creo en la palabra de Dios, que creo en Jesús. Debo seguir su ejemplo. Sí, porque la palabra edifica, pero el testimonio arrastra. Y la mayoría de las personas, querido amigo, cree sobre todo por nuestro testimonio. Nosotros podemos ser de edificación o de destrucción. Entonces hay que continuar, querido amigo. Versículo 16: si alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si yo no demuestro con hechos mi fe en Jesucristo, mi fe es vana, porque realmente no estoy demostrando que verdaderamente creo en la palabra de Dios, porque mi comportamiento es distinto a lo que yo digo creer. Versículo 18: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tiene que ser congruente, tiene que ir de la mano. Nuestro mejor ejemplo, querido amigo, siempre va a ser Jesucristo. Es el mejor y el único ejemplo que tenemos en la Biblia. Claro, por supuesto, hay grandes ejemplos en la palabra de Dios, grandes profetas, grandes reyes, los apóstoles, pero si usted se fija, todos fallaron. En alguna u otra manera, todos de alguna manera fallaron, pero Jesucristo nunca falló. Por eso Él es nuestro único ejemplo. Fíjese lo que dice el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí nos dice el libro de Santiago que también los demonios creen en Dios. Y quizás más que usted y yo, porque a ellos les consta, verdaderamente les consta que Dios existe y que es todopoderoso. Entonces, querido amigo, realmente nuestra fe debe de ir acompañada de la obediencia a la palabra de Dios. Por supuesto que todos fallamos, pero en ese momento debemos de levantarnos y seguir adelante, y que la falla sea la excepción y no la norma. Si, por ejemplo, yo tengo la mala costumbre
de mentir, pues debe de ser algo que yo, si por ejemplo, yo tengo la costumbre de mentir diariamente y usted haga un análisis, si usted miente diariamente, y si usted miente diariamente o yo miento diariamente, somos mentirosos. Y dice la palabra de Dios que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero si la mentira en usted es la excepción, si de repente allá por alguna situación, alguna circunstancia usted mintió, pues viene ese arrepentimiento verdadero y viene ese propósito de enmienda para que la mentira sea una excepción y no sea algo de todos los días. ¿Se fija? Porque muchas veces pensamos que estamos en ese camino angosto, pero la realidad quiere decir que no. ¿Y qué es lo que a mí me descubre la verdad? Su bendita palabra. Por eso tenemos que ir diariamente a meditar en la palabra de Dios. Por eso si usted va con el Dios del entretenimiento y usted no ha tenido una vida de oración, pero no una oración de 5 minutos en la mañana y de 5 minutos en la noche, querido amigo, por eso ahorita vamos a definir qué nos dice la palabra de Dios. Vamos, antes de ir a lo que Dios nos dice en su palabra, su bendita palabra nos da toda la información que necesitamos. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, al final de la Biblia. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, para que usted vea que tenemos un adversario tremendo, que claro, ya fue vencido por Jesucristo, pero nosotros precisamente debemos de apropiarnos la victoria de Cristo y seguir su ejemplo para que también Él esté bajo nuestros pies. Fíjese lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí está haciéndonos la vida imposible a usted y a mí. Entonces, querido amigo, ¿por qué le cito esto? ¿Por qué le digo esto? Porque el maligno, uno de sus principales atributos, diría yo que el principal, más que la crueldad, más que la decadencia, más que la inmoralidad, es sobre todo el engaño. Recuerde usted el ejemplo de Adán y Eva, lo que sucede en el inicio del mundo. Eva fue engañada. ¿Y fue engañada por qué? Por no haber consultado a Dios. ¿Se fija? Y el enemigo es repetitivo y sigue haciendo lo mismo. Entonces, si usted o yo no tenemos un buen alimento diariamente, y digamos un buen alimento es solamente un ejemplo el que le voy a dar, cada quien pues tiene alguna idea en su corazón de lo que puede significar un buen alimento, pero un buen alimento en meditar la palabra, digamos 5 capítulos diarios, pero que usted los medite, no que los lea. Por eso hablamos de meditar en la palabra de Dios. Usted pudiera decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre meditar y leer? Si usted lee la Biblia, la palabra de Dios, como un libro de historia, pues va a tener un conocimiento muy limitado. Pero si usted medita en la palabra de Dios, ¿a qué me refiero? Usted, por ejemplo, este versículo 9. Si usted lee como un libro de historia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y usted así lee, pues sí, lo lee usted, pero ¿qué tanto va a aplicar en su vida?
La palabra de Dios, como hemos visto, es para obedecerla, para nutrirnos de ella, para ver todos los casos, ejemplos, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque nadie sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, ni usted ni yo. Solamente Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas a través de Jesucristo, es quien nos puede dar la correcta interpretación de la palabra de Dios. Dice Jesucristo, por sus frutos los conocerás. Yo tengo que medirme por mi fruto para saber si estoy en el camino. Yo tengo que medirme por mi fruto para saber si estoy en ese camino angosto, porque no solamente la puerta, que es Jesucristo, es angosta, dice que también el camino es angosto. Entonces, queridos amigos, vemos que uno de esos atributos del maligno es engañarlo a usted, engañarme a mí, de que estamos bien cuando no estamos bien. Y quizás estemos viviendo una religión, como la vivía el pueblo de Israel, que era muy religioso y que pensaba que por tener el templo de Jehová, como dice en Jeremías capítulo 7, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y ellos pensaban que por estar ahí el templo e ir y ofrecer sacrificios en el templo, estaban del otro lado, estaban cumpliendo con el Señor y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, constantemente les enviaba profetas para decirles que no. Dice, misericordia quiero y no sacrificios. Me tienen hastiado de sus sacrificios porque mientras tanto ustedes adulteran, ustedes mienten, ustedes afligen al pobre, al menesteroso, a la viuda. Es la historia del pueblo de Israel. Y por eso el pueblo del norte, el pueblo de Israel, fue invadido por los asirios y el pueblo del sur, Judá, fue invadido por Babilonia, por Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Dios envió sus profetas, como dice la Escritura, desde temprano y sin cesar, y ellos endurecieron su corazón, se olvidaron de la obediencia a los principios y los mandamientos de Dios. Entonces ahora vamos, querido amigo, al libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, querido amigo, para determinar si realmente yo estoy cediendo ante el Dios del entretenimiento. Y hay muchos dioses, querido amigo, no es solamente el Dios del entretenimiento, puede ser el Dios trabajo, puede ser tantas cosas, todo lo que a usted lo aleje de Dios, todo lo que a usted y a mí nos robe del tiempo que debemos dedicarle a Dios y a nuestro prójimo, es un ídolo. Es lo que dice la Escritura. Por eso dice el profeta Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios es destruido porque le faltó conocimiento. Y a nosotros, a usted y a mí, nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no meditamos diariamente en la palabra de Dios, un consejo, 5 capítulos al día meditando en ellos, yendo a las concordancias, ¿sí? Para pues saber qué nos dice la palabra de Dios. Y si usted puede meditar 5 capítulos al día, usted va a terminar de leer la Biblia, de meditar en ella, la va a recorrer por completo en un año. Mire, querido amigo, yo conozco creyentes en la palabra de Dios que tienen 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo en sus diferentes denominaciones y no han leído una sola vez toda la Biblia. Y si usted les pregunta, oye, ¿recuerdas este pasaje? No, nunca he leído eso. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes tú en la palabra? No, pues como 20 años. ¿Nunca has leído eso? No. Pero no crea que se sienten mal o se sienten apenados. No.
Yo voy el domingo a la iglesia y ahí nos lo explican y ya, y entre semana no. Pues sí, entre semana mi Salmo 91, mi Salmo 23 y ya. Pues sí, ¿no? Válgame Dios. Con todo respeto, querido amigo, por eso dice Apocalipsis 12:9, que el maligno engaña al mundo entero de día y de noche. Por eso dice Oseas capítulo 4, versículo 6, el pueblo de Dios se pierde porque nos da pereza, porque no tenemos tiempo, no nos damos tiempo de meditar en la palabra de Dios. Esta carne nos urge a hacer otras cosas, a ver el programa de televisión, a ver la película mundana, etcétera, querido amigo, pero no damos cumplimiento al primer mandamiento. Vamos a ver qué dice la Biblia, la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 5, Dios a través de Moisés le da a conocer a su pueblo escogido Israel los 10 mandamientos. Usted ya los conoce, ha oído hablar de los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos, ya en los diferentes libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pues viene un desglose de estos 10 mandamientos. Dios desglosa esas leyes que son lo mejor para nuestras vidas. Por supuesto que la ley ceremonial del sacrificio de animales fue abolida en el nuevo pacto que tenemos con Jesucristo, que fue el único sacrificio de una vez y para siempre. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todos los pecados de la humanidad porque Él es puro, sin mancha, y fue el único quien podía pagar por todos los pecados de la humanidad de una sola vez y para siempre. Muy bien, queridos amigos, vamos a ver si en realidad usted y yo cumplimos el primer mandamiento. Pero recuerde lo que le dije. El primer mandamiento no es creer en Dios. Ya vimos lo que dice el libro de Santiago. ¿Crees en Dios? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Se fijan? Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 6. El contexto es que en el capítulo 5 Dios les da los 10 mandamientos. Vamos a ver, aquí en el capítulo 6 algunas Biblias tienen un pequeño subtítulo que dice el gran mandamiento. O sea, este mandamiento es tan importante porque es el primero, el más grande mandamiento, el más importante. Si yo no cumplo el primer mandamiento, yo no puedo dar cumplimiento a los demás mandamientos. Se descarrila el tren. No puedo yo cumplir los demás mandamientos si yo no cumplo el primer gran mandamiento. Usted ya sabe cuál es. Vamos a ver, pero recuerde, no es lo mismo que creer en Dios. No es lo mismo. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, no solamente para escucharlos, ni para creerlos, para ponerlos por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, se refiere a usted y a mí, tu hijo, se refiere a nuestros hijos, y el hijo de tu hijo, se refiere a nuestros nietos, o sea, no solamente nosotros, sino a nuestra descendencia, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Como hemos comentado en temas anteriores, somos los padres quienes debemos de estar al pendiente y en continua oración y amonestación. No importa si su hijo ya se casó o no se ha casado. Mientras sea su hijo, usted tiene que orar por él y amonestarle si es necesario. Otra vez, versículo 2, para que nos quede claro, dice, para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Nos dice que debemos de guardar esos mandamientos todos los días de nuestra vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3, oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos, otra vez, redunda, por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, de nueva cuenta, para poner atención. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjese lo que dice versículo 5. Y hágase usted la pregunta, y yo la pregunta, si damos cumplimiento a este versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se fija? Jesucristo también habla de esto y nos dice, confirmando este mandamiento de su Padre, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, querido amigo. Y no crea que es como un cuento bonito o algo que se oye bonito, es un mandamiento literal. Esto me dice a mí que yo tengo que amar a Dios más que a mis hijos. Usted puede decir, pero eso es imposible. Bueno, si usted no conoce a Dios, si usted no dedica tiempo a Dios, si usted no le da a Dios el tiempo que Él merece antes que otra cosa, si usted no dedica ese tiempo a conocer a Dios, Dios es la mejor persona que existe en todo el universo. No hay alguien mejor, más bondadoso, más fiel, más poderoso. Es la mejor persona que existe en todo el universo. Es Dios todopoderoso. Él era, Él es y Él ha de ser. Él seguirá siendo. Él es Dios eterno, omnipotente. Él no tiene ni principio ni fin porque Él es Dios. Entonces, querido amigo, yo tengo que cumplir este primer mandamiento y es posible cumplir el primer mandamiento si yo le dedico a Dios. Es como una persona. Usted conoce de repente una persona y dice, pues, ¿quién será esta persona? Pero conforme el trato que usted va teniendo con esa persona y el tiempo que usted pasa dialogando, dice, oye, qué buena persona, oye, verdaderamente esta persona tiene unos valores tremendos, siento que me quiere ayudar, siento que me estima y usted siente ese agrado y mientras más conoce usted a esa persona dice, qué gran amigo, qué gran amiga, sí, o sea, una cosa tremenda, pero si usted nomás la ve o lo ve y hola, hola, pues usted no sabe quién es. Es como con su pareja. Cuando hay distanciamiento entre las parejas es por la falta de comunicación. Entonces, si usted no tiene comunicación con Dios, ¿cómo quiere amarle? Si usted no pasa tiempo con Dios, ¿cómo quiere amarle? Usted está, discúlpeme que se lo diga, usted o yo estamos viviendo una religión. El maligno nos está engañando, porque por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, si a mí me pesa, si a mí se me hace difícil dedicarle tiempo a Dios diariamente, en oración, no solamente para pedirle a Dios mis necesidades. Son dos los grandes mandamientos, este es el mayor de los mandamientos. Pero ahorita vamos a ver el segundo gran mandamiento. Entonces aquí nos dice que en versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Amamos a Dios de esa manera? ¿Se fija que en lo básico, en el fundamento, quizás no estamos tan bien como pensábamos? Y si usted le pide a Dios que le ayude, si usted y yo reconocemos que no estamos dando cumplimiento como Dios lo demanda, porque es un mandamiento, no es algo opcional. Si yo no estoy dando cumplimiento al primer mandamiento como dice su palabra, toda su palabra, lo dice Antiguo y Nuevo Testamento, si yo no estoy haciéndolo
como aquí lo dice, no como yo pienso, sino como aquí lo dice, si yo reconozco que no lo estoy haciendo, yo le pido a Dios su ayuda e invierto el tiempo que Dios me demande para dar cumplimiento a este primer mandamiento, claro que es posible hacerlo. Y usted va a sentir la presencia de Dios, usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo y usted y yo vamos a sentir un gran amor por Dios, más que el amor a los hijos, más que el amor al cónyuge, más que el amor a un Dios que también hoy está sumamente arraigado. Quizás sea el mayor Dios de la humanidad, que es el Dios dinero. Por supuesto que es posible, pero si hacemos las cosas como lo dice su palabra, si verdaderamente todos los días meditamos en su palabra, ¿sí? A través de la oración, de conversar con Dios, de derramarle nuestro corazón, y no solamente pedirle por mis necesidades, sino pedir por las necesidades de los demás. Es parte de la gran comisión que Jesucristo nos demanda. ¿Se fija usted que no hay mucho tiempo para dedicarlo a otras cosas? Y por supuesto, claro que si nosotros cumplimos primero los tiempos de Dios en oración, en meditación de su palabra, en alabanza, en alabarlo a Dios diariamente, en preocuparnos por nuestro prójimo, en compartir de la palabra. Recuerde la gran comisión, Jesucristo no vino a ser congregantes, sino que vino a ser discípulos. Dice Jesucristo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Por eso tenemos que negarnos a los deseos de esta carne, en la cual todos estamos, que es muy traicionera esta carne, muy traicionera. Siempre dice el libro de Gálatas que desea lo contrario a lo que Dios desea. Por eso no se sienta mal. Nosotros estamos en una naturaleza caída. Esta carne, esta naturaleza carnal caída, producto de la desobediencia, siempre tiende a lo malo. Por eso necesitamos de un Salvador que es Jesucristo, que viene a romper nuestras cadenas, que nos da de su Espíritu Santo y nos capacita para poder caminar por ese camino angosto, queridos hermanos. Pero no debemos de dejarnos engañar pensando que estamos haciendo la palabra de Dios cuando nuestro fruto es estéril, pensando que porque creemos en Dios estamos del otro lado y se trata también de darnos a nuestro prójimo, de ganar almas para Cristo. Yo quiero hacerle una pregunta a usted y a mí. ¿Cuántas almas ha ganado usted para Cristo? Que hoy estén consolidadas. No me refiero a cuántas personas usted les ha compartido, sino cuántas almas usted les ha compartido, les ha insistido, les ha llamado, ha pasado por ellos para llevarlos a la iglesia y que hoy ya estén consolidados y caminando por su propia cuenta en los caminos de Dios. ¿Cuántas almas ha consolidado usted para el Señor? ¿Cuántas, querido amigo? Es parte del fruto que Dios nos va a demandar. Y esto requiere oración, esto requiere tiempo, esto requiere esfuerzo, esto requiere el amor de Dios para esa persona. Eso requiere paciencia, perseverancia, oración. Y quizás pues soportar las ofensas o los desprecios de muchos amigos que quizás pues no han querido caminar en los caminos del Señor, que les deseamos lo mejor y que pronto ojalá conozcan la grandeza de su bendita palabra. Pero ¿cuántas almas he ganado para el Señor que estén consolidadas? Y si su respuesta pudiera ser una o dos o ninguna, pues creo que estamos en severos aprietos, querido amigo, querida amiga. Vaya usted a la palabra de Dios. Usted no me cree a mí, pero vaya a la palabra, medite. ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a meditar en la palabra de Dios? A ponerla por obra. Por eso
le comentaba con el título de este tema, el Dios del entretenimiento. Está correcto, si usted quiere tener esparcimiento, si usted quiere tener descanso, si usted quiere leer un libro que edifique, si usted quiere ver algún programa en la televisión que no pues sea de contaminación. Usted puede hacerlo, por supuesto, no está mal, siempre y cuando usted ya haya tenido ese tiempo de oración como Dios lo requiere. Y usted va a ver, querido amigo, querida amiga, que si usted comienza en un inicio, cuando uno comienza apenas, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, media hora y se va extendiendo y se va extendiendo. Muchas veces puede ser 1 hora por la mañana, 1 hora por la noche, etcétera. Hay unos guerreros de oración tremendos, tremendos. Cada quien define el tiempo. Pero si usted tiene ya años en la palabra de Dios, si usted no ha ganado un alma que esté consolidada en la iglesia, si usted ya perdió el cariño por seguir ganando almas para Cristo, si usted no tiene tiempo de meditar en la palabra de Dios, si usted no alaba a Dios diariamente, si usted no está orando por los demás, pues querido amigo, quizás nos hemos dejado engañar, porque a la luz de la palabra de Dios nosotros pues no estamos haciendo las cosas como la palabra de Dios nos la demanda. Quizás estemos viviendo una religión como la vivió el pueblo de Israel, pensando que por ir a hacer sus sacrificios, por ir cuando había las 7 fiestas solemnes, ahí en el templo, etcétera, ya estaban del otro lado y Dios les dijo, no, misericordia quiero y no sacrificio. Me tienen hastiado de sus sacrificios cuando afligen a la viuda, afligen al huérfano, afligen al empleado, mienten, adulteran. Es clara la palabra de Dios. Si usted se llena de Dios diariamente, la añadidura va a ser que usted va a querer más de Dios. Y no hay mayor felicidad que hacer la voluntad de Dios. Como queridos amigos, en una boda, en una ocasión yo escuché por parte del ministro que estaba casando a la pareja, que decía, el propósito de Dios es que ustedes sean felices. Y con todo respeto yo para mis adentros pensé, bueno, el propósito de Dios es que hagamos su voluntad, que hagamos su obra. Y la añadidura de hacer la voluntad de Dios es la felicidad. Cuando tú persigues la felicidad por sí, no la vas a encontrar. La felicidad se encuentra en hacer la voluntad de Dios, porque eso te lleva a una llenura de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, y sabemos que los frutos del Espíritu Santo, que vienen ahí Gálatas capítulo 5, versículo 22, son gozo, amor, alegría, paz, bondad, amabilidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Viene a tu vida esa alegría, ese gozo. Como nos dice la bendita palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice, hay más gozo y más felicidad en el dar que en el recibir. Usted se va a dar cuenta que el propósito de nuestras vidas es servir, pero no servirme a mí mismo, servir a los demás. El amor de Dios implica sacrificio. Hay 3 tipos de amor. El amor eros, que es el amor de pareja, el amor pasional. El amor filial, que es el amor de una amistad. Y el amor ágape. El amor ágape implica sacrificio. Si hay una silla, que sea para ti. Y ahora con esta situación que estamos pasando de la contingencia sanitaria, si hay un ventilador, si hay un respirador, que sea para ti. Si hay una cama en el hospital, que sea para ti. Eso es lo que la palabra de Dios nos pide y nos demanda. Porque si no, pues estamos siendo engañados y estamos viviendo una religión. Y
las escamas de los ojos, como se desprendieron de Pablo, se nos caen a la luz de la palabra de Dios. Al meditar diariamente en la palabra de Dios y ponerla por obra, obedecerla, como dice aquí su bendita palabra. Vamos a continuar, queridos hermanos, aquí en Deuteronomio capítulo 6. En el versículo 5 veíamos que debemos de hacerlo literal. Por eso le digo, no hay tiempo quizás para el Dios del entretenimiento, a menos de que cumplamos nuestros tiempos con el Señor de calidad y nuestros tiempos para el prójimo, orar por el prójimo, hablarle a la persona que está necesitada, oye, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Imagínese, querido amigo, querida amiga, que a usted de repente alguien le llame por teléfono, oye, te llamo para saber cómo estás, no se te ofrece nada, ¿estás bien? Caray, ¿qué te pasó? ¿Quieres que te preste algún dinero? Que no, nada más hablaba para saber cómo estabas, estás bien, he estado orando por ti, ¿tienes alguna petición de oración? ¿Cómo está tu familia? No, pues bien, no, pues te agradezco muchas, no, pues que Dios te bendiga, estoy para servirte, gracias. Y usted cuelga el teléfono y dice, caramba, ¿cuánto tiempo tenía que nadie me hablaba para decirme esto? Gloria a Dios. ¿Sí me explico? Querido amigo, querida amiga, muchas veces pensamos que estamos en el camino, pero pensamos a nuestra propia conveniencia, pero no a lo que nos dice la palabra de Dios porque nos da pereza, no tenemos tiempo de meditar, o si ya meditamos en un capítulo al día, nos sentimos los más santos del mundo y que caminamos casi entre las nubes. Dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué es mi conversación la mayor parte del tiempo? ¿Cuál es mi Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y no te apresures para decir, mi Dios es Jehová de los ejércitos, mi Dios es el Dios todopoderoso. Por sus frutos los conocerás. Tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de conducirte, tu testimonio ante los demás va a decir en quién crees. Y en estos tiempos en que quizás tenemos un poco más de tiempo, valga la redundancia, para dedicarlo, que se lo dediquemos a Dios, que cumplamos con nuestros tiempos de oración, para humillarnos ante Dios, para pedirle que nos revise, que nos escudriñe, que nos muestre nuestra condición. Orar también en esa segunda etapa de nuestra oración por los demás, por los que no tienen, sobre todo por los que no creen en el Señor, por las personas que están poniendo su confianza en un ventilador, en la vacuna, en el cubrebocas y no en Dios. Tantas personas que necesitan de nosotros, queridos amigos. Y usted se va a dar cuenta que hay más gozo y más alegría en el dar que en el recibir. Y todo esto viene aquí en la palabra de Dios, pero el Dios del entretenimiento o el Dios dinero, pues nos quieren apartar de los caminos del Señor. Versículo 6 de Deuteronomio capítulo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Otra pregunta, querido amigo, para usted y para mí. ¿Usted edifica a sus hijos en la palabra? ¿Usted les habla de la palabra? Porque aquí dice que no es la iglesia. Aquí dice que somos los padres quienes tenemos ante Dios la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la fe. Los padres. Pero si muchas veces los padres no tenemos tiempo para formar a nuestros hijos, pues vienen muchas situaciones. Y recuerde, querido amigo, querida amiga, que después de nuestra propia vida, de lo segundo que le vamos a dar cuentas a Dios es de nuestros hijos. ¿Realmente hemos hecho lo posible?
¿Realmente estamos orando diariamente? ¿Realmente los amonestamos? ¿Realmente es que se va a molestar mi angelito? Bueno, recuerda el profeta Elí, que tenía 2 hijos tremendos y que pues el Señor le dijo, no los amonestaste, y por esa razón ellos crecieron totalmente desviados, pues van a morir ellos, y él murió. El profeta Elí también, al saber que sus hijos habían caído en manos de los enemigos, dice que de la impresión se fue hacia atrás y se desnucó. No le quiero decir que eso le va a suceder a usted o a mí, sino que la palabra de Dios es muy clara. Por eso, querido amigo, querida amiga, dedíquele un buen tiempo, mínimo 5 capítulos diarios a meditar. Es palabra de Dios, usted se va a sentir bien, usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo. No se deje arrastrar por el Dios del entretenimiento. No viva una religión que por creer que yendo a una iglesia de cualquier denominación, un día a la semana usted está cumpliendo con Dios. Déjeme decirle, discúlpeme, pero déjeme decirle que no es así. No es así. Y no es que seamos fanáticos, es simplemente cumplir con lo que Dios nos demanda. Lea usted la Biblia, dedíquele tiempo para ver usted qué encuentra. Por eso dice Jesucristo, es que toda la palabra se entrelaza. Hay gentes que dicen, es que la Biblia, pues ¿cómo va a ser la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Es lo más tremendo, lo más extraordinario, que fue escrita por diferentes hombres en diferentes épocas y no hay contradicción, todo está enlazado. Entonces, querido hermano, no nos dejemos engañar por el maligno. Sí, no nos dejemos engañar por el maligno ni nos dejemos arrastrar por el Dios del entretenimiento. Entonces, querido amigo, si usted quiere tener un tiempo de esparcimiento, ver su programa favorito, leer algún buen libro, adelante, adelante. Pero primero, ¿ya cumplió usted con sus tiempos para Dios? ¿Ya se comunicó usted con su prójimo? ¿Ya alabó a Dios? Mire, querido amigo, en ocasiones hemos pensado, hemos compartido que si las personas que desgraciadamente han caído en el terreno de las drogas, por alguna situación, por algún escape, por la sensación de júbilo, de euforia que produce, si esas personas que han buscado esa salida falsa o cualquier otra situación de placeres mundanos, si esas personas conocieran el gozo, la alegría, la felicidad que produce alabar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, danzarle al Señor así como le danzaba David, derramarle su corazón en alabanza a Dios. Si esas personas conocieran el gozo, la alegría, la felicidad que produce alabar a Dios, no buscarían esas salidas falsas, querido amigo, querido. En Dios está todo, pero el maligno, por eso fuimos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que ha sido arrojado a este mundo, dice, y se dedica a engañar al mundo entero día y noche, y lo quiere engañar a usted y me quiere engañar a mí para arrastrarnos y decirnos no pasa nada. Recuerda Génesis 3. Cuando sigue utilizando esa misma táctica, cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios ha dicho, con que a ti te dice el cuate ese que sale ahí o en tu iglesia, o etcétera, con que a ti no, son fanáticos que no hayan más que hacer, no hagas caso. Siempre el maligno
en su mente le va a cuestionar, le va a dar palmaditas y le va a decir, tú estás bien, mira, tú estás mejor que tu comadre, tú estás mejor que tu compadre, que el primo, que el amigo, que el conocido, y nos lleva al error de compararnos con otras personas y siempre así vamos a salir bien librados. Pero nunca debemos de compararnos con otra persona, siempre debemos de compararnos con lo que nos dice la bendita palabra de Dios, queridos amigos. Entonces, usted puede dedicar ese tiempo al entretenimiento si usted ya si ya se llenó de Dios en oración, si ya platicó, si ya se humilló ante Dios. Recuerde lo que dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Todos tenemos fallas, queridos hermanos. Yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Viene esa sanidad en las finanzas, viene esa sanidad en la salud, viene esa sanidad en el área emocional, pero siempre y cuando le demos el primer lugar a Dios, si no el tren se descarrila. Haga de cuenta que usted quiere que un tren camine sin la máquina y usted lo está empujando desde atrás. ¿Cuándo va a poder? Tenemos que dar cumplimiento a ese primer mandamiento y para eso tenemos que dedicarle tiempo a Dios, pero no el tiempo que nosotros consideremos necesario, sino el tiempo que Dios demanda. En oración, en meditación de su palabra, en alabanza, que es una fuente del Espíritu Santo tremenda, y en darnos a nuestro prójimo, llamarle. ¿Usted tiene alguna persona con la cual no se lleva bien? Pídale a Dios que sane su corazón. Recuerde que son 2 etapas para el verdadero perdón. La primera, decidirnos, y la segunda, pedirle al Señor que sane nuestro corazón. Y usted se va a sentir mejor que viendo una película del mundo, que viendo una película de acción, que pues hay mucha violencia, realmente pues no hay programas que realmente pues edifiquen. Sí, claro que sí los hay programas de entretenimiento muy interesante, pero ya oró, ya dedicó ese tiempo de oración de calidad, ya meditó en la palabra de Dios, ya alabó a Dios, ya se procuró por su prójimo. Dentro de sus tiempos de oración usted dedica tiempo a orar por los demás, orar por los que menos tienen, ayudar a los demás. Y usted va a ver que realmente no hay tiempo para el Dios del entretenimiento. Ese Dios que nos roba el tiempo astutamente, tiempo que debemos dedicarle a Dios y a nuestro prójimo. Recuerde, querido amigo, querida amiga, que nosotros no estamos en esta vida para agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo? El camino de Jesús fue hacia abajo. Él se humilló hasta lo sumo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El ejemplo de Jesús es una vida de sacrificio por usted y por mí. ¿Y yo quiero vivir una vida para mí y no para Dios y para los demás? No, querido amigo, estamos mal enfocados. Mi vida debe ser una vida para Dios y para mi prójimo. Y usted puede decir, entonces, ¿quién va a ver por mí? Pues Dios. Dios va a ver por usted. Tenemos que tener el enfoque correcto, querido amigo, querida amiga. Que el Dios del entretenimiento no lo arrastre. Que verdaderamente usted haga el esfuerzo porque esta carne, yo lo entiendo, esta carne se va a oponer. Y viene una lucha en la mente que es el campo de la lucha espiritual. No, mira, ese es un fanático, ese no tiene nada más que hacer. Tú tranquilo, tú tranquila, no es para tanto. Pero usted va a ver que no hay persona más grata, una persona mejor que pasar el tiempo en la presencia de Dios. Querido amigo, querida amiga, no se deje arrastrar por el Dios del entretenimiento. Mejor entréguese al Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia. Que Dios lo bendiga y la bendiga grandemente.